Bueno, muchas gracias, hermano. La verdad que yo no me siento invitado, me siento parte, porque ya uno se siente que forma parte de la familia de Dios y cuando lo voy viendo me da una alegría grande ir viéndolos a todos otra vez de nuevo en este tiempo. Miren, yo quería compartir eso hoy día. ¿Se me escucha ahí, verdad? ¿Sí? Sí, sí, se escucha Perfecto. clarito. Perfecto. Yo quería compartir hoy con ustedes algo que he visto, o sea, he notado que en este tiempo que nos está tocando pasar, muchas veces vi que muchos hermanos en la fe, y si a los hermanos les pasa esto, imagínense la gente que no lo tiene al Señor, donde toda esta pandemia y toda la situación que se vive ha provocado mucha confusión. Y sobre todas las cosas, cuando esto sucede, nosotros es como que se pierde de vista cuál es nuestro objetivo principal. Y lo que podía ver que a lo largo de la escritura nosotros vemos que cada vez que el Señor permitió estas cosas hubo esa confusión, tanto en el pueblo de Dios como en la otra gente que no pertenecía al pueblo de Dios. Entonces yo quería compartir esto que se encuentra en Colosenses capítulo 2 del versículo 8 al 11, para que nosotros podamos ver de qué manera el enemigo actúa cuando suceden estas cosas. Y Pablo tiene que prevenir a la iglesia de Colosas casualmente con estos temas para que la iglesia permanezca y se sostenga con una sana doctrina. Entonces, yo quería compartir cuáles son los peligros que la iglesia sufre cuando nos encontramos en esa situación y la responsabilidad que como iglesia tenemos de que al conocer esto, de predicar el evangelio a la gente que no lo conoce al Señor. ¿Por qué? Porque esto que para nosotros muchas veces se pasa por alto, imagínense la gente que no lo tiene a Cristo en medio de una desesperación. Busca y hace cosas que lo único que hacen es apartarlos más y más de lo que es la verdad. ¿Sí? Yo quiero que podamos leer el texto. Dice así, del versículo 8 al versículo 10, perdón. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ustedes fíjense en que esto que estamos hablando hoy ha sucedido a lo largo de toda la historia. Diferentes grupos religiosos se dedicaron a estudiar, se dedicaron a tratar de investigar los tiempos futuros, y vemos que de acuerdo a la interpretación que cada uno creyó tener, surgieron diferentes religiones, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, diferentes ramas que lo único que hicieron es tratar de interpretar algo. Por eso yo quiero que nosotros analicemos este texto para que podamos ver lo peligroso que es muchas veces cuando nosotros no enfocamos nuestra mirada en el Señor. El versículo 8 comienza diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Si uno lee el capítulo completo, el 1, nosotros vemos que Pablo lo que está tratando de hacer es de luchar con las filosofías que reinaban en esa época. Hay diferentes interpretaciones de qué era, pero generalmente son 4 las que predominaban. Una es el gnosticismo tradicional, otra es el misticismo judío, otras son las filosofías griegas y otra el ocultismo local. Y fíjense que es algo muy parecido a lo que nosotros tenemos hoy. Cuando nosotros hablamos de gnosticismo, que es lo que habla acá, es un conjunto de creencias o ideas
que la gente tiene que tener fuera del conocimiento bíblico para llegar a alcanzar sabiduría. Miren lo que trataban de hacer los griegos. Ellos trataban de decir que la única manera de poder tener la sabiduría divina era tener también la sabiduría humana. Y ese conjunto de creencias lo que hacía era separar a Cristo en carne por un lado y el Cristo espiritual en otro. ¿Por qué? Porque ellos sostenían que Jesús nunca pudo haber, si era Dios, no podía haber tocado lo material. Esa era la filosofía. Entonces, que todo lo que ellos hacían, lo hacían por medio de intermediarios, sean los ángeles, sean diferentes tipos de espíritus. Fíjense en esas creencias que nosotros las vemos tan distantes, pero que hoy están totalmente palpables. ¿Y esto qué es lo que hacía? De que dentro de la iglesia la sabiduría humana se la empiece a considerar como sabiduría divina. Entonces Pablo tenía ese cuidado y él explicaba en otro texto cuando dice que la sabiduría humana es diabólica y que se contrapone a la sabiduría espiritual. Fíjense que otra filosofía que afectaba en esa época era el misticismo judío. Cuando hablamos de misticismo son todas aquellas prácticas que no se encuentran en la escritura, sino que habían sido prácticas que llevaban ellos a diario y que se transmitía de generación en generación. Por eso Pablo dice en una de las cartas cuando decía, muchos dicen no tomes, no guste, no comas, y a eso es lo que se estaba refiriendo acá. Entonces muchas veces nosotros seguimos tradiciones que no entendemos por qué y no son bíblicas y se comienzan a entrar dentro de la iglesia. Otra de las doctrinas que en ese momento Pablo tenía que luchar era el ocultismo local, que es lo que nosotros llamaríamos hoy como curanderismo, como cuando uno va a una persona que tire las cartas, que cure la paletilla. Y eso que parece tan simple, hay muchos cristianos que lo hacen, porque creen que forma parte y que no está mal hacerlo. ¿Sí? Entonces, este cuatro tipos de pensamientos, ¿qué es lo que había sucedido? Se había mezclado y estaba intentando entrar en la iglesia. Y Pablo tiene que explicar esto. ¿Y por qué era peligroso? Fíjense en esta palabrita que dice acá, huecas sutilezas. ¿Sí? Si bien es algo hueco, es algo que no tiene sentido, pero es tan sutil que se mezcla con la verdad. Entonces, lo que empieza a hacer el cristiano es a tener otras creencias y otros pensamientos que no son los estrictamente bíblicos. Y uno de los que se tenía en ese momento que Pablo ataca es el culto a los ángeles. ¿Sí? Entonces Pablo explica ahí que ante ellos no había que adorarse ni había que postrarse. Y esto que uno lo ve como tan lejano, yo a veces prendo la televisión y veo pastores que se hacen adorar prácticamente. Veo hombres que lo único que pretenden hacer es ver el dinero que se necesita para hacer diferentes situaciones y que la bendición espiritual solamente está en esas iglesias, con esos ministerios, con esos pastores, y eso es algo que está perjudicando mucho en este tiempo la obra del Señor. Entonces, ¿por qué trataba de hablar de este tema? Porque esto que parece sencillo, sigue diciendo el texto, dice, según las tradiciones de los hombres. O sea que se transmite de persona a persona. Es algo que yo he tenido una experiencia que creo que es sobrenatural y se la transmito a otro hermano. Pero lo hago de tal forma que tiene una imagen de verdad que el otro hermano la cree. Y empezamos a traer prácticas o pensamientos que no son bíblicos. Entonces, cuando nosotros estamos en este tiempo afectados por la pandemia, afectados por la inseguridad, afectados por todo lo económico, muchas veces empezamos a ver estas cosas como algo bueno para salir de la situación. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que hay hermanos crecidos en la fe y hay hermanos débiles en la fe. Entonces,
¿por qué yo traía este tema? Porque yo quería que nosotros pensemos si eso pasaba dentro de las iglesias, en este caso en Colosas, y que lo vemos en nuestra vida diaria, imagínese cómo está siendo bombardeada la gente que no lo tiene al Señor. O sea, cómo nosotros como iglesia tenemos que ir a llevar un mensaje verdadero, un evangelio puro, en donde ellos entiendan que fuera de Cristo no hay absolutamente nada y que lo que los va a atraer a ellos es casualmente la persona de Cristo, el Espíritu Santo obrando a través del evangelio que nosotros tenemos que predicar. Y fíjense que termina diciendo el versículo 8, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, todo esto que tiene apariencia de piedad, cuando habla de rudimento, habla de fundamentos, de bases. O sea, que está queriendo decir que todo esto está basado en el sistema mundano y no según Cristo. Entonces es algo que nosotros tenemos que pensar muchas veces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pensaba en cuanto a qué interpretación le damos a esta pandemia. Y he leído y he escuchado 100.000 interpretaciones distintas. Entonces yo pensaba para mí mismo, ¿no será más conveniente que en vez de pensar por qué la pandemia, si es un juicio, si está en esta parte o no, nosotros no pensamos como que es la oportunidad para que la iglesia predique de una manera indiscriminada, porque hay medios virtuales y todo por donde podemos predicar la palabra del Señor? ¿No será que podemos aprovechar esto para estar preparados para cuando el Señor venga? Porque nosotros, o sea, por ejemplo, ¿de qué me sirve pensar a mí el día y la hora si a mí me agarra este virus y en 48 horas puedo estar muerto? Y la venida del Señor va a ser en 48 horas para mí. Entonces yo pensaba en qué importante es tener en claro la palabra del Señor. ¿Para qué? Para fortalecernos en Él, para vivir una vida piadosa, para poder predicar a otros el Evangelio y estar confiado que todo lo que sucede no escapa de la soberanía de Dios. Y esa no es una interpretación bíblica, es un principio de la esencia del Señor, que en su sabiduría Él tiene soberanía para hacer su voluntad. Y si yo entiendo que su soberanía es una mezcla de la justicia, del amor, de todo lo que es Dios como persona, yo voy a vivir confiado en medio de esto. ¿Por qué? Porque voy a saber que a mí me va a suceder lo que Dios haya determinado y que yo debo hacer todo lo que está a mi alcance hacer, pero la decisión la tiene el Señor. ¿Por qué? Porque su palabra dice que ni un pelo de nuestra cabeza se va a caer si Él no lo determina. Entonces, yo creo que es el tiempo de que nosotros prediquemos a ese Cristo que, aunque la gente no lo pueda entender, es soberano. A ese Cristo que, aunque cueste comprenderlo muchas veces, es un Cristo de amor y de misericordia. Y Pablo, en este texto puntualmente, tiene que explicarlo, fíjense, de una manera muy profunda. En el versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjense lo que les tiene que decir. Hermanos, el único Dios verdadero, el único en el cual está concentrada toda la sabiduría y todo el conocimiento, es en Cristo Jesús. Y cuando habla de palabra deidad, lo que está diciendo es el Dios todopoderoso, el Dios que está por encima de todas las cosas. Y termina diciendo en el 10, le termina diciendo a ellos, le dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir? Venía hablando de la sabiduría, que toda la sabiduría y la única sabiduría y el conocimiento que necesita el cristiano se encuentra en Jesucristo. Y si yo analizo que Jesucristo es la palabra viva de Dios, puedo decir que toda la sabiduría y todo el conocimiento se encuentra en su palabra. Y esto, hermanos, tira por tierra todo lo que nosotros podemos imaginar o pensar. No es lo que
cada uno quiera creer o cada uno quiera interpretar. Es lo que Dios dice en su palabra. Y eso no se cambia porque dice que cielo y tierra pasará, más mi palabra no pasará. Por eso, hermanos, termina diciendo con la frase, el 10 final, que dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Y cuando leía a un comentarista que se llama Clark, me emocionó esta parte porque dice que cuando habla de principado y potestad, se refiere tanto a los principados y potestades celestiales como demoníacos. O sea que lo que está diciendo acá él es que Dios está por encima de todos los ángeles y está por encima de todos los demonios y de Satanás mismo. Por eso es que nosotros estamos plenos en él, porque no hay pandemia que pueda hacer que la mano de Dios se vaya para otro lado. No hay enfermedad, no hay situación. Y eso, hermano, es algo que nosotros los tenemos que tener en claro. ¿Por qué? Porque cuando suceda algo malo cerca nuestro, vamos a entender que a pesar de que mi mente no lo entienda, de que mi corazón sufra, de que mi carne esté mal, se está cumpliendo el propósito y la voluntad de Dios. Y yo creo que cuando yo hablaba con una persona que estaba apartada del Señor y que su mamá está ahora grave con el COVID, ella me decía, yo quiero que el Señor haga un milagro, quiero abrazarla por última vez a mi madre, quiero poder tenerla. Y era muy duro lo que ella decía, lloraba y ella le pedía al Señor. Entonces yo le dije, mira, le digo, independientemente de lo que el Señor haga con tu mamá, vos tenés que volverte a Cristo. Y volverte a Cristo no es para que Él la sane, es porque tu relación con Cristo es independiente de la relación que Él tiene con tu madre. Y la madre de esta chica es cristiana y es una hermana excelente en el Señor. Entonces le digo, vos sabés que tu mamá está segura en Él. Si se salva, porque lo ama a Cristo. Y si se muere, porque se va con Cristo. Pero la que no está segura sos vos. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero transmitir, hermanos? Que cuando nosotros entendemos esto, entendemos que hay muchas opiniones, hay muchas ideas, hay muchas teorías, pero la única teoría válida es Jesucristo y su palabra. Y es tan sencillo el evangelio que dice, hermano, Marcos dice, porque todo aquel que cree será salvo. Lo sintetiza tan chiquitito y tan maravilloso que yo puedo entender que ese mensaje tan poderoso lo tengo yo para predicarle a otra persona. Lo tengo yo para decirle al vecino, al compañero de trabajo, al del almacén, al verdulero, a quien sea, que esto solamente se soluciona con Cristo. ¿Por qué? Porque abunda tanto el pecado, hermanos, que cuando ellos ven la gracia de Dios, automáticamente las cosas caen por su propio peso. Y una de las cosas que intentaban hacer todas estas doctrinas que les expliqué al principio es hacer que la gracia del Señor no tenga el valor que realmente tiene y que nosotros entendemos que para salvarnos o para predicar necesitamos cosas extravagantes y no es así. La gracia del Señor está sobre nosotros y el Evangelio es sencillo porque el Espíritu Santo es el que da convicción y lo único que tenemos que hacer nosotros es decirle que Cristo los ama, que Cristo está dispuesto a perdonar todos sus pecados y que nosotros estemos dispuestos a mostrar el amor de Cristo a través de nuestras vidas. Eso, hermano, quería compartir hoy con ustedes y espero que les sea de mucha bendición.